agradecer que nos estén acompañando en este momento. Tenemos en este momento el curso APA, que está dividido en dos. Hoy será lo que tiene que ver con la citación, citas bibliográficas, y en la segunda fecha, que es el 9 de junio, vamos a tener referencias bibliográficas. Esta capacitación y este programa de formación nace a raíz de una encuesta que nosotros hicimos a los estudiantes, donde 466 estudiantes nos dieron respuestas a las necesidades de formación que ellos querían en este momento. ¿Qué pasó? Espérame un segundo. Ay, ¿qué pasó? Entonces les estaba diciendo, entonces se hicieron 466, dieron 466 respuestas de acuerdo a la encuesta, donde 288 pues solicitaban normas APA. Entonces, por eso se decidió y se organizó en la red de bibliotecas realizar esta capacitación. Agradecerle al profesor Arley Camelo, docente de la UNAD, quien gentilmente nos va a capacitar el día de hoy y nos va a compartir todo lo que tiene que ver con citas bibliográficas. También les quiero dar a conocer el cronograma de formación académica. Entonces tenemos para la fecha de... Un segundito lo amplío. Entonces tenemos que para hoy pues está lo que les decía, citas bibliográficas. Para el 9 de junio también es a la misma hora. Referencias bibliográficas y es por la misma plataforma. Unimeta, un docente Unimeta nos va a acompañar con ofimática y ese sí va a durar una semana. Entonces va del 9 al 12, del 8, perdón, al 12 de junio. En ese horario sí es en la mañana, de 10 de la mañana a 12 del día. Y allí ya tenemos, esto será publicado en una pieza publicitaria en estos días. O sea, más adelante lo daremos a conocer a toda la comunidad. O sea que cada una de las universidades de las bibliotecas van a tener la pieza publicitaria de estas capacitaciones. Asimismo, tenemos cómo hacer una exposición, que también es una de las necesidades pues, que nos solicitaron. Esta la va a hacer Unipanamericana el 16 de junio a las 2:30 de la tarde. Herramientas Google UNAD el 23 de junio también a las 2:30. Seguridad en la red, Unipanamericana, el 30 de junio a las 2:30. Y herramientas web 3.0 y 4.0 el 7 de julio. Eso también entonces lo estaremos publicando para que ustedes estén enterados y tengan acceso a la plataforma y puedan ingresar a estas capacitaciones. Tenemos unos acuerdos de participación el día de hoy, que es mantener el micrófono cerrado y la cámara apagada. Pues informar si no se escucha o no se está viendo bien la presentación, que por favor por el medio del chat nos puedan informar. Diligenciar el registro de asistencia que estará disponible en el chat, porque esta capacitación pues se va a dar una certificación siempre y cuando asistan a las dos capacitaciones para que quede completa, o sea, tanto de citas como de las referencias bibliográficas. Entonces, si asisten a la totalidad de las dos capacitaciones, entonces daremos una certificación. O sea, la MELUN, la Mesa de Rectores, que es nuestra aliada estratégica, pues ella nos darán la certificación de que asistimos a esta capacitación, pero pues se tienen que asistir a las dos sesiones. Se grabará la capacitación con el fin de compartirla a todas las instituciones de la red y en redes sociales, pues los que de pronto hoy no pudieron asistir por algún compromiso con antelación, pues se va a compartir también la capacitación. Hacer comentarios y preguntas en el chat, que el profesor, pues si no las puede responder, las responderá al final, pero todas tendrán respuesta. Entonces, bienvenido, darle las gracias al profesor Arley Camelo Ciro. Le damos la bienvenida y agradecemos el compartir este espacio con nosotros. El profesor Arley es maestrante de Paz y Desarrollo y Ciudadanía de Uniminuto, especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD, licenciado en Filosofía en la misma universidad, docente adscrito al programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Amazonía y Orinoquía. Bienvenido, profesor. Queda con ustedes el profesor Arley. En Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Uniminuto, sede de Bogotá.
Y bueno, y la invitación que me han hecho para el día de hoy en torno a eh, compartir algunos conocimientos sobre normas APA y qué bueno que lo podamos hacer en el contexto de la séptima edición que recién ha emitido la Asociación Americana de Psicología y pues qué bueno que hoy desde un contexto institucional ya de varias universidades aquí del Meta podamos hoy compartir estos elementos que nos pueden servir para nuestro ejercicio diario, no solamente como estudiantes, sino también como profesionales, esto hace parte de unos conocimientos que vamos a usar de aquí en adelante constantemente en el ámbito académico y qué bueno que hoy todos aquí pues hayan asistido con interés de participar. Me dicen que se escucha abajo, no sé, me confirman, quisiera que tuvieran esté todo bien para arrancar. Creo que todos. Se escucha perfecto, profe, yo lo Ok, escucho bueno, muy entonces bien. Gracias. debe ser alguna situación allí del sonido, si lo están. Ok, listo, vale. Bueno, entonces quisiera previamente con ustedes traer a cotación estas preguntas y quisiera arrancar como hace parte de un taller, de una capacitación. La idea es que esto no sea unidireccional, sino que más adelante vamos a ver algunos elementos que nos permitirán tal vez poner dentro de un marco muy general en práctica o por lo menos hacer un acercamiento en práctica sobre elementos que hoy vamos a compartir y que nos posibilitarán tal vez despejar dudas, dar claridad frente a elementos que en pronto uno en la práctica como que se encuentra allí con el ejercicio y bueno, y aquí qué era lo que hay que hacer. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, quisiéramos que previamente, para romper esos esquemas, porque sé que hay muchos imaginarios frente a este tema de la ZAPA y las vemos como el logro de la presentación de trabajos académicos y no es así. Entonces quisiera que aquí brevemente voy a tratar de leer algunos comentarios frente a estas preguntas. ¿Qué conocemos de las normas ZAPA? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos puesto en práctica de las normas ZAPA? ¿Y cuál ha sido la experiencia que hemos tenido con el uso de ellas, ¿no? Entonces, sí me gustaría pues, y compartiéramos esos conocimientos por aquí, por el chat, y como para compartirlos, entonces, y así mismo poder tener como este inicio. Entonces, está la invitación, por favor, allí. ¿Qué conocemos de la norma ZAPA? Dicen, no tengo conocimiento. Bueno, adelante, dale que esto es como para romper el hielo y tal vez poner en contexto. Bueno, dice las normas ZAPA son normas que indican la forma de presentar manuscritos, desde la forma de redacción hasta la citación y referenciación. Usualmente me apoyo con gestores bibliográficos, ¿sí? Hay herramientas que nos permiten de pronto, nos permiten manejar de una manera práctica pues estas normas, ¿cierto? En cuanto a cita y referencia específicamente. Normas para presentación de escritos. Esos son como los conocimientos que casi en su mayoría manejamos frente a que nos sirve para citar, referenciar trabajos escritos, nos dice cómo presentar los trabajos, ¿cierto? En la última edición, el interlineado, ahí vamos a ir viendo poco a poco esto, ¿listo? Son normas para presentar trabajos escritos, seguimos allí con el tema, normas para bueno, creo que todos estamos como en esa generalidad, ¿se dan de cuenta? Hace poco tuvimos un taller y bueno, veo que aquí no surgió, porque generalmente dentro del ámbito académico, especialmente como estudiantes nosotros siempre lo vemos como, uy, no, qué pereza, no, eso las normas FAPA o sea, la experiencia no ha sido muy buena, no ha sido la mejor. Y pues la idea es que en este taller podamos nosotros contextualizar algunos aspectos muy generales, digo muy generales porque solamente nos vamos a referir a uno
de los aspectos que maneja la norma APA, que tiene que ver con citación citas y referencias, todo lo que tiene que ver con el último ítem aquí especificado, porque es donde podemos decir que es uno de los ítems más importantes y es donde regularmente tenemos ciertas dificultades con el uso de esta norma, y es donde hemos tenido no la mejor experiencia. Entonces decimos que la norma APA son un conjunto de directrices, como lo dijeron algunos por allí, un conjunto de normas que ha propuesto la Asociación Americana de Psicólogos, y que hoy en día, bueno, y que eso tiene como propósito definir unos esquemas generales, unos parámetros generales para la redacción, la presentación de trabajos académicos y científicos que nos faciliten manejar unos rangos, unos parámetros generales, universales, y que todos pues nos ajustemos a esos parámetros y no estemos presentando pues trabajos de pronto de una manera muy subjetiva, por así decirlo. Y el hecho de que estas normas sean contextualizadas y diseñadas desde la Asociación Americana de Psicólogos no quiere decir que solamente sean para los psicólogos, ¿no? Pues hoy en día vemos de que la norma APA ha permitido ampliar un uso multidisciplinar en las ciencias sociales, incluso en las mismas ingenierías, aun cuando muchas disciplinas tienen su propia norma y presentación. Las universidades y los mismos docentes dentro de su autonomía universitaria, académica, han optado por hacer uso de esta norma y no otra, tal vez porque ofrece unos elementos tal vez muy particulares que pueden usarse en cualquier trabajo académico. Entonces, como les indicaba, nosotros aquí, si bien la norma APA aborda todos los elementos de márgenes y formato del documento, puntuación y abreviaciones, tamaño y fuente, por ahí hablaba alguien de interlineado, y muchos elementos como también cómo debemos colocar colocar las tablas o figuras dentro de un trabajo académico, cómo se deben citar. Nosotros realmente nos vamos a remitir específicamente a citación y referencia. Y esta capacitación la vamos a dividir en un primer momento, el día de hoy, en lo que tiene que ver con citación. Y dentro de 8 días, a esta misma hora, vamos a abordar el tema de referencias. Y creo que es muy oportuno hacerlo de esta manera porque hoy vamos a tener un poco de información y pues la idea es que ustedes no se confundan frente a este proceso. ¿Listo? Bueno, sí, sí. No, pero hay muchos elementos que de pronto sí se pueden, dice por acá Yopal Jainer, las referencias que son lo más fácil. Sí, lo más fácil, pero mira que es donde tal vez más hay muchas dudas frente a que si es un libro, un artículo, cuál es la diferencia en cómo se referencia, ¿cierto? Bueno, pero hay que contextualizarnos también, ¿cierto? Hay que contextualizarnos en esta información. La norma APA no es la única referencia para presentación de trabajos. Como lo había indicado, hay otras normas o incluso otras disciplinas que abordan sus propios parámetros o tienen sus propios diseños de presentación de trabajos, y estos son algunos además de la norma APA, como son las normas Vancouver, la norma IEEE, que son las normas que usan generalmente en topografía, las ingenierías, exactamente en las ciencias exactas usan mucho estas normas. Están las normas Chicago, que son otro estilo de presentación de trabajos, parámetros para presentación de trabajos, y así sucesivamente encontramos incluso la norma Incontec. La norma Incontec, quiero que adivinen ustedes de dónde es, bueno, la norma Incontec, ¿de dónde es? ¿Alguien sabe de dónde es la norma Incontec? Que la usábamos en el colegio, ¿no? ¿En qué país se construyó esa norma? ¿Alguien sabe de ello? Son las normas colombianas. Muy, muy bien, Amalia. Son las normas colombianas
incluso nosotros, yo creo que muchos de nosotros los usamos en el colegio, y bueno, también maneja muchos elementos tal vez un poco cercanos a la norma APA. Pero hoy, entonces nos vamos a referir exactamente a lo que especifica la norma APA, que ya lo he mencionado, es uno de los parámetros que usamos casi en todas las universidades, incluso ahora se está usando mucho en los colegios. Bueno, ¿por qué es importante citar y referenciar? Porque decimos, sí, la norma APA con esos lineamientos, pero ¿por qué es importante? Y creo que ese es el sentido de que hoy nosotros estemos aquí presentes. Entonces, bueno, antes de ello, me avancé un poquito, quisiera que respondiéramos. Bueno, yo no sé, creo que hay varios que me están diciendo que me escuchan muy bajito, pero yo creo tener el volumen alto. No sé, allí se escucha muy bien, creo que en la mayoría, no sé, digo yo, ¿no? Voy a volver a subir aquí estoy subiendo al máximo el volumen. Aquí estoy subiendo, ya subí al máximo el volumen. Entonces creo que el problema debe ser en los equipos. ¿Listo? Le subí más. Bueno, entonces decimos que respondiendo a esta pregunta, y para no seguir como preguntando más, entonces decimos que la importancia del por qué citar y referenciar, tomando en cuenta estos lineamientos de la norma APA, pues tiene como tres elementos. Uno, pues que tiene que ver, y creo que es el más importante y el que tal vez es el elemento con el cual los profesores nos hacen más referencia, que tiene que ver con el tema de darle conocimiento del conocimiento que han de alguna manera construido o elaborado o creado o dado formato de determinado autor. Es decir, que un conocimiento que ha desarrollado determinada persona, pues se le sea dentro de sus marcos generales y de acuerdo a esta norma, se les ha reconocido que él es la persona que ha evolucionado o ha profundizado sobre determinada teoría, sobre determinada idea, sobre determinada concepción. Entonces, es el reconocimiento que se le da a nivel intelectual a la persona que ha hecho determinados avances en determinados temas. Y también, y creo que hemos muchas veces desconocido otros elementos importantes de la cita y la referencia que tiene que ver con el diálogo de saberes. Si nosotros reconocemos la importancia de dar los créditos a quienes son autores de determinado conocimiento, de determinado saber, podemos en ese sentido dar despliegue a un diálogo de saberes, tal vez con las propias percepciones que nosotros tenemos frente a ese conocimiento. Cuando nosotros ponemos en contexto mi idea y cito la de un autor y digo y expreso allí en lo que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y argumento y hago todo un proceso de contraargumentación, eso enriquece el diálogo de saberes. Entonces, de ahí creo que allí también tiene que ver mucho el elemento de generación de conocimiento también. Incluso de ahí la importancia por allá de algo que muchos tal vez de los que están aquí, tanto los estudiantes y tal vez docentes, conocemos como la revisión del estado del arte en investigación. Cuando hacemos la revisión del estado del arte es un diálogo de saberes, de conocimientos, qué ha hecho este autor frente a este tema, y dispongo todo esa contrapartida de conocimientos, podemos generar incluso ver tal vez qué no ha abordado determinado autor, los autores que no han abordado, que en pronto se hace necesario profundizar. Y cuando ponemos en contexto eso, haciendo la cita y la referencia, de ahí sale la importancia de este proceso. ¿Listo? Bueno, vamos entonces aquí. Entonces en este sentido, la cita, como vamos a abordar cita y referencia, primero vamos a, como ya lo indiqué en esta capacitación, abordar solamente lo que tiene que ver con cita. Y entonces,
Decimos que una cita, de acuerdo con las normas APA en el 2013, se define como una expresión parcial de las ideas o afirmaciones que van incluidas en el marco de un texto que estoy construyendo. Es decir, que abordo determinada percepción, ideas, temas que de pronto ya han sido profundizados desde un autor, lo abordo, lo tomo en cuenta para la elaboración de mi texto, pero reconozco la autoría o quién es el autor, expresando el apellido de la persona junto con el año en el que él profundizó en ese determinado conocimiento o saber. Entonces, y quisiera poner en contexto, aquí en contexto también, que es una referencia, aunque lo vamos a abordar después en 8 días. Y aquí lo especifico que la referencia es una lista, disculpe, una lista en detalle de todos esos, de todas, pues lógicamente conocer frente a la cita que ya ha sido abordada en el texto. Hace mención de las fuentes empleadas, en otras palabras, empleadas para la elaboración o para sustentar los argumentos que yo despliego en un trabajo académico. Es decir, en otras palabras, bueno, y esto va al final del documento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo que hace mención de las fuentes que han sido empleadas para la elaboración de mi documento, del trabajo académico que estoy desarrollando, eso quiere decir que no puede haber una referencia sin cita, o toda cita que se incluya, toda cita que se incluya en el documento debe ir referenciada. Entonces no podemos incluir aquí tal vez una referencia de algo que no sea citado, que eso en otras normas, como en contexto, sería bibliografía. De ahí de que aclaro otra duda. En normas APA, al final del documento se titula referencia, no bibliografía ni referencia bibliográfica. Esos han sido como connotaciones que hemos ido construyendo porque a veces nos es difícil apartarnos de ese título de bibliografías que hacíamos en normas sin contexto y tal vez en otra norma, y en normas APA no. Le tratamos de acomodar referencia bibliográfica y no, referencias. Porque cuando hacemos referencia a bibliografía o cuando hacemos mención de bibliografía, además de que esto son lineamientos que manejan otras normas, lo que estamos definiendo es aquella lista de textos, o sí, por así decirlo, lista de textos que hacemos al final del documento, aun cuando no los hayamos, que abordan el mismo tema, aun cuando no los hayamos citado en el texto, que eso lo hace normas sin contexto. En normas APA solo referenciamos lo que está citado y todo lo que está citado tiene que estar referenciado. ¿Listo? Entonces, eso es importante saberlo, que hablamos de referencia en normas APA y no hablamos de bibliografía, ni hablamos de referencia bibliográfica. ¿Listo? Ya teniendo claro esas definiciones, entonces, bueno, viene lo que es ya en síntesis y ya en tema, por así decirlo, lo que es una cita y cómo citar. Entonces decimos que al momento de citar hay algo que debemos tener muy claro. Lo que debemos tener claro es que para citar, y creo que ya algunos lo sabemos, tal vez no lo entendemos muy bien, pero lo sabemos, de que para citar debemos tener claro de que hay citas textuales o directas textuales, y que hay citas indirectas o paráfrasis. Y bueno, ¿y ese cuento qué es, no? ¿A qué hace referencia esto? Entonces decimos que una cita textual representan o hacen mención cuando yo tomo como autor de determinado trabajo académico, tomo textualmente, sin cambiar ni una coma, sin cambiar nada, la idea de un autor, considero que es importante para mi trabajo, la tomo tal cual y la incluyo dentro de mi trabajo. A veces nos encontramos con textos que pronto decimos, no, por más de que yo quiera parafrasearlo, decirlo con mis propias palabras, yo creo que es importante decirlo tal cual como lo dijo el autor.
Entonces hago una cita directa tomando tal cual la expresión, la idea o lo que ha abordado el autor, lo incluyo dentro de mi texto, pero para hacer eso debo tener unos parámetros y eso por eso es que nos basamos en norma Zappa. Entonces norma Zappa dice, mira, si lo vas a tomar textualmente, tienes que citarlo. Tienes que primero tener en cuenta si lo que vas a citar tiene más de 40 palabras o si lo que vas a citar tiene menos de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, se cita de una manera. Si te tiene más de 40 palabras y lo quiere tomar tal cual también, pues se cita de una manera, ¿cierto? Bueno, y asimismo encontramos la definición con respecto a cita indirecta. La cita indirecta o paráfrasis se denomina, según la Real Academia Española, como la explicación, la interpretación que yo hago de determinado texto, de determinadas ideas de un autor, sin cambiar de todas maneras, sin cambiarle, distorsionar lo que él ha dicho, sino que yo lo interpreto teniendo en cuenta los parámetros que él ha definido en su texto y lo incluyo y lo soporto tal vez para justificar mi trabajo. Es decir, que no lo tomo la idea del autor, estoy haciéndolo tal cual como la cita directa textual, pero lo digo con mis propias palabras, lo interpreto. Entonces, para hacer ese ejercicio también se cita, pero teniendo en cuenta unos parámetros, ¿cierto? Bueno, entonces, ya teniendo claro de que para citar debemos tener en cuenta las citas directas e indirectas y que si las citas directas hay que tener en cuenta otros elementos muy claros que solamente dependen de ella, como ese de más de 40 palabras o menos de 40 palabras, entonces vamos a dar paso. Bueno, acá hay otro elemento importante que tiene que ver con basadas en el autor o basadas en el texto, pero ya lo voy a explicar más adelante, porque eso hay que verlo en contexto. Bueno, voy a permitirme por acá colocar la ventanita del chat para que no. Entonces dice así. Ya vamos a quedarnos solamente, definimos qué es una cita indirecta y qué es una cita indirecta, ¿cierto? Ya creo que todo quedó claro hasta ahí, ¿cierto? Quedó claro ahí que es una cita directa cuando tomo tal cual las palabras sin cambiar nada del autor, lo copio y lo pego en mi texto, y indirecta, cuando yo interpreto, cuento lo que dice el autor sin cambiar, lógicamente sin atentar con cambiar, malinterpretar lo que él ha dicho. Listo, ok. Eso, hay que comenzar por lo básico para poder hacer el ejercicio que tengo propuesto ahorita. Bueno, entonces vamos a quedarnos solamente en citas directas o textuales. No entendí la cita parentética. Dije que no lo iba a explicar ahí mismo, pero voy a dar una contextualización antes de. Entonces, a la vez hablamos de cita parentética o cita narrativa. La cita parentética es cuando hacemos la cita resaltando solamente que la encontramos en determinado texto, es decir, le damos fuerza al texto. Y la cita basada en el autor o cita narrativa es la que logramos, a veces en los textos es importante, además de citar lo que dice el autor, es importante también anunciarlo a él como el autor clásico, como el autor que realmente ha aportado a la construcción de ese determinado saber. Entonces, cuando a veces decimos, por ejemplo, en una cita basada en el autor, cuando escribimos, según Sócrates, expresa que, y comenzamos, ¿sí? A veces se hace importante poner el autor de antesala, y eso le decimos citas basadas en el autor. Y la cita basada en el texto es cuando colocamos la idea que hemos tomado, pero al final simplemente colocamos entre comillas, entre paréntesis, el autor, pero lo dejamos como allá en un segundo plano. Eso se llama una cita basada en el texto. Ahorita lo vamos a ver en contexto. Me adelanté un poco, pero bueno. Seguimos. Entonces, ¿qué es una cita textual o cómo se hace? Ya lo definimos. La cosa es cómo se pone en contexto, cómo se desarrolla una cita textual de menos de 40 palabras. Entonces, primero definimos qué es una cita textual de menos de 40 palabras.
Pues ya decimos, tomamos la idea total, tal cual, como la traemos del autor, decidimos que leímos un artículo, leímos el periódico y dijimos, no, mira, esta idea que expresa este autor o que está en este texto, quiero tomarla tal cual porque creo que pone en contexto lo que yo quiero explicar en mi trabajo, en mi ensayo, o en mi tesis, en determinado trabajo académico. ¿Listo? Entonces quiero tomarla tal cual, no quiero decirla con otras palabras porque creo que voy a tomarla así, porque es relevante. Bueno, ahí habrán intereses allí, ¿no? Entonces, pero tengo que determinar que sea de menos de 40 palabras. ¿Cómo lo sé? Simplemente si estoy haciéndolo en Word, al copiarla, la sombreo y ya sé que allí, dependiendo de los caracteres, tiene que ser igual o tener menos de 40 palabras. Si cumple esos criterios, es una cita de menos de 40 palabras. ¿Y cómo debe ir en el texto? Debe ir entre comillas, sin cursiva y señalando los datos de fuente, es decir, el autor, el año y la página. ¿Por qué la página? ¿Por qué creen que debe ir la página? ¿Por qué creen que debe ir la página siendo una cita textual? ¿Por qué? A ver. Además del autor, año, sí, fácil de buscar, porque es textual. Esa es simple, es claro. Esas dos creo que unen, claro, para mayor información, precisión, porque es textual. Yo no puedo decir, tome esto, bueno, pero sí lo dijo ese autor y ese autor tiene como 20 libros, tiene que poner en contexto de dónde es textual, de dónde la tomó. Otra cosa es cuando yo la digo parafraseada, pero no nos vamos a adelantar. Pero ustedes dirán, profe, bueno, y colóqueme en contexto. Yo por aquí tengo unos ejemplos, que estos ejemplos son propios o de una construcción, de un trabajo que estoy realizando, un trabajo investigativo, y quise ponerla en contexto porque qué más chévere que explicar de lo que tú has hecho, porque sabes de dónde salen esas citas, cómo ponerlas en contexto allí. Bueno, entonces decimos que teniendo en cuenta esa definición, aquí estoy definiendo dos formas y explicando por allí cuando decía, ay, ¿qué es parentética? ¿Qué es basada en el texto? La puse también aquí en contexto. Entonces, la primera, voy a por aquí, permítame que hay una manera de, bueno, creo que había una manera de subrayar, pero bueno, quería rayar como el tablero. La primera parte, el primer ejemplo que está aquí, que dice parentética basada en la idea del texto. Entonces, aquí yo vengo redactando mi texto actualmente en el marco de lo que se constituye el posacuerdo. Yo vengo redactando mi idea, pero yo consideré que un señor Martínez había abordado algo muy, muy cercano a lo que yo estoy profundizando en mi trabajo investigativo. Entonces fui y lo busqué, o ya lo había buscado, y tomé esta idea que está entre comillas, que dice la diversidad por la vida debe plasmarse en ellos a través de nuevas formas de hacer, lo que conlleva consigo rupturas creativas. Entonces yo dije, no, es que esta palabra es lo que complementa lo que yo quiero decir frente al tema que estoy abordando. Entonces lo tomo tal cual, lo traigo y lo pego dentro de la estructura del texto. Traigo esa cita, lo pego allí en la estructura del texto, como es textual y menos de 40 palabras, entonces dice el alineamiento que lo debo colocar entre comillas, aquí lo coloqué entre comillas, y coloqué al final, entre paréntesis, el apellido del autor, Martínez, el año en el que publicó ese texto, que fue en el 2015, y la página que está en la 295 del libro que él tiene. Entonces, ahí hice mi cita textual de menos de 40 palabras. Claro está, ¿cierto? Y usted me dirá, profe, ¿y por qué es una cita basada en el texto? Sí, porque simplemente lo coloqué al final, coloqué el autor, lógicamente, pero no le di importancia, lo coloqué dentro de paréntesis. Cuando yo coloco el autor, año y página dentro de un solo paréntesis, eso quiere decir que la cita, implícitamente dice Norma Zappa, que eso es una cita basada en el texto, en la idea, no le quiero dar relevancia. Cosa diferente, como yo lo estoy haciendo aquí con el mismo ejemplo, simplemente quise darle el giro para que fuera una cita basada en el autor, disculpe. Entonces aquí yo considero, sobre esa misma cita, considero que es importante resaltar que Martínez ha sido uno de los autores que ha abordado el tema. Entonces yo digo, según Martínez, 2015, ya abordé dos datos importantes
fuente y año. En el marco de lo que entonces comienzo a parafrasear, a desarrollar la interpretación que yo hago del tema y al final digo, no, voy a colocar algo textual que dice este señor Martínez. Entonces coloco la idea, que coloqué allí también, es la misma cita, y al final solamente coloco lo que me hace falta. ¿Qué me hace falta? Como es una cita textual, me hace falta la página. Entonces coloco la página de donde saqué esa cita. Creo que yo he puesto aquí, creo que he puesto en contexto por qué es una cita basada en el autor. Si ves que cuando yo lo leo, le estoy dando toda la fuerza, el protagonismo al autor frente a ese tema, según Martínez, entonces es una cita. ¿Y cómo le doy el protagonismo? ¿Cómo se cita de esa manera? Pues tal como lo ven reflejado aquí. No estoy omitiendo ninguno de los datos, estoy colocando el autor, Martínez, el año, y estoy colocando la cita entre comillas, y al final la página. Diferente tal vez a la de arriba, que es una cita tal cual, pero no le estoy dando relevancia al autor. Entonces por acá dice, voy a devolverme porque sé que hay muchas, entonces, y cuando se saca de una página web. Bueno, en este caso, ahorita vamos a ver el contexto. Este es de un autor y un autor que tiene nombre propio, pero puede ser de una página, puede ser de la revista Semana, que es una página, además de ser de una página, es de un autor corporativo, ¿no? Es decir, no es una persona específica, sino que es un periódico, una revista. Entonces, ¿cómo se llama? Semana. Entonces, con la revista Semana, reemplazaría, si fuera la revista Semana, ¿no? Revista Semana, si fuera del 2015, y como la revista Semana no tiene páginas, si es consultada, bueno, si es de la página y no del libro, de la editorial impresa, del libreto impreso, sino desde la página directamente, entonces no colocaría P, que significa página, sino lo colocaría la abreviatura de párrafo. Párrafo sería PARR, punto, o sea, que lo ha tomado del párrafo, ¿cuál? Entonces ustedes contarían en qué párrafo de la página está esa cita. Entonces está en el segundo párrafo de esa página. Entonces, párrafo 2. Espero haber respondido esa inquietud. Más adelante vamos a ver en contexto. Bueno, por aquí, por favor, me explica la página web. La página web se maneja por el texto corporativo. Ya mencioné, si fuera una página, si fuera El Tiempo, si fuera una página, tendríamos que ver quién es el autor de esa página, ¿cierto? A otra cosa, hay que tener en cuenta que puede ser de una página, pero en la página quien escribe el artículo es una persona en específico. Entonces habría que ver allí, sobre quién editamos, sobre quién citamos, disculpe. Y si el autor está dando allí unas ideas propias, simplemente que las subió a la página y la página es el medio para la publicación, entonces se cita es el autor. Si la publicación que está en la página web, aunque la cita alguna persona en específico, a veces no muestran quién lo escribe, simplemente lo hacen en nombre del autor corporativo, por decir así, Caracol, El Tiempo, no sé, se me vienen ahorita algunos nombres corporativos, pues se cita al autor corporativo, como lo acabo de hacer como revista Semana. Bueno, no voy a leer, hay muchas preguntas. En un mismo documento, utilizar los dos tipos de cita, ¿debo siempre usar el mismo tipo? No, usted puede usar varios, si entiendo, usted puede usar los dos tipos de citas, solo usted es quien decide y según el criterio o el objetivo del texto que estás redactando, tú decides a quién le quiere dar protagonismo en esa cita, tanto textual, de menos de 40 palabras, ya sea basada en el texto o en el autor. Tú decides, tal vez, por ejemplo, para los que son psicólogos, a veces o los filósofos, no sé, en cualquier disciplina, es importante colocar que él es el que ha abordado determinado tema. Entonces, pues ahí es cuando se hace uso de esa cita basada en el autor. Entonces, nosotros determinamos cuál es el tipo de cita. Lo importante, independientemente del tipo de cita, ya sea basada en el texto o en el autor, lo importante es que nosotros no omitamos esos tres elementos o criterios: autor, fuente, página y uno cuarto que olvidé, que debe ir entre comillas, pero entre comillas,
¿Por qué? Porque es de menos de 40 palabras y va ahí dentro del texto y es textual, ¿no? Dentro del texto que estoy construyendo y es textual, es una idea textual. Bueno. El nombre del libro, y el nombre del libro, no, el nombre del libro ya, o sea, solo coloco el autor, el nombre del libro va al final, es la referencia. Ya, si yo quiero saber más del texto, más de esa cita, dónde la puedo encontrar, entonces eso va en la referencia, al final del documento. Por eso es que toda cita debe ser referenciada. Entonces, ay, no, vea, por ejemplo, si estuviéramos leyendo esto, Martínez 2015, oye, pero me parece importante leer el propio texto o mirar cuáles han sido los aportes de otros aportes que haya hecho Martínez. Entonces voy a la referencia, busco el enlace o el libro o la página o el artículo que publicó este señor y pues puedo conocer mayor información, pero eso lo conozco es en la referencia. Aquí no coloco toda esa información, solamente estos 3, 4 datos. Apellido, año, página y pues lógicamente colocar la cita entre comillas. Bueno, por acá los links se colocan al final, no se coloca ningún link. Ahora es importante, yo conozco estudiantes, pues lógicamente no lo hacen por mala intención, que colocan, hacen entre comillas y colocan el enlace ahí. No, hay que colocar quién, sí, puede que esté en ese enlace, pero quién es el autor dentro de ese enlace, dentro de esa página web. Puede que haya una persona o sea un autor corporativo. Ya creo que me he hecho explicar qué es un autor corporativo, cuando es una empresa la que publica, no una persona determinada, ¿no? No se coloca el enlace base en la referencia, no en la cita, ¿listo? ¿Cómo debemos citar los materiales que nos da la universidad? Me refiero a los fragmentos de unos libros. Pues se cita el autor, tal cual, lo que colocamos ya en contexto, por ejemplo, si el libro está en la base de datos de la universidad o si está en la página de la biblioteca X, pues entonces esa información en detalle la decimos es en la referencia. En el texto, en la cita dentro del documento, dentro de la estructura del texto, solo colocamos el apellido del autor, el año y la página. ¿Listo? Creo que he respondido allí. Bueno, no, creo que hasta ahí. Si es una página web, se pone el link. No, ya creo que ya respondí. ¿Cómo se realiza una cita directa? Menciono el texto del autor. No, simplemente tal como lo he respondido allí. No hay necesidad de mencionar el título del texto, simplemente esa información. La demás información va a la referencia. ¿Listo? Creo, ¿se fue el audio? No, ¿cierto que no? No, creo que no. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Hasta ahí claro, ¿cierto? Ya sabemos cómo hacer una cita textual de menos de 40 palabras, ¿cierto? Claro. Di bastantes ejemplos y respondí creo que las preguntas. Bueno, entonces ustedes me dirán, profe, y si la cita es una cita textual, yo quiero tomar un fragmento, no 40 páginas, no 40 palabras, sino tiene un fragmento, voy a copiarles un párrafo. Profe, ¿cómo hago para citarlo? Tiene más de 40 palabras, ¿qué hago? Se puede citar. ¿Y cómo se cita? Bueno, entonces primero definamos qué es una... por allá alguien alzó la mano, si quiere puede colocarlo ahí en el chat y yo luego me devuelvo, ¿listo? A leer las inquietudes que surgen. Bueno, entonces, profe, si la cita textual, yo quiero tomar tal cual lo que dice ese libro o ese autor, pero tiene más de 40 palabras, ¿puedo hacerlo? Sí, claro, lo importante es que se cite y se cita adecuadamente como lo define Norma Zappa. ¿Qué define Norma Zappa? Dice que cuando tiene más de 40 palabras, se escribe en un párrafo aparte, es decir, yo vengo redactando mi texto, mi ensayo, mi escrito, con mis palabras, interpretando, y voy a añadir un texto de más de 40 palabras, lo coloco en un párrafo aparte 5 comillas, porque tiene más de 40 palabras, y lo coloco con una sangría de 5 espacios o de una distancia de 1.7 del lado izquierdo. ¿Cómo se ve eso en contexto? No entiendo, profe. ¿Cómo se ve eso? Esto sería una cita textual de más de 40 palabras que pone en contexto lo que yo les estoy diciendo. Entonces aquí yo vengo redactando, incluso en esta cita yo en este primer párrafo yo vengo haciendo una contextualización de mi trabajo investigativo, digo que es importante resaltar que el plan territorial de turismo, vengo yo mencionando toda una revisión que he hecho.
pero quiero poner en contexto lo que habla ese plan territorial, pero tiene más de 40 palabras. ¿Qué hago? Entonces, en un párrafo aparte, pum, coloco aquí el fragmento, aquí yo lo coloco entre llavecitas. ¿Por qué? Porque exactamente no lo tomo desde un inicio del párrafo, sino que tomo una expresión, un apartado que está como entre, ya hay palabras, ya hay un ejercicio de narración previo y también hay un ejercicio de narración posterior del autor, pero a mí me interesa ese fragmento, entonces yo por eso lo coloco en comillas. Omitan de pronto, lo pongo en contexto porque ustedes dirán, ¿tengo que citarlo siempre en comillas? No, eso es porque hay una información previa a eso, sino que a mí me interesa esta información para que no crear confusiones. Entonces lo coloco en un párrafo aparte. Como pueden ver, es un párrafo que tiene más de 40 palabras y al final, como es una cita, no me interesa resaltar que el Ministerio de Comercio, no me interesa que da la importancia a él, simplemente coloco la cita al final entre paréntesis, dice que cuando lo refiero al texto o simplemente quiero referir la idea al texto, simplemente coloco entre paréntesis el autor. Aquí es un autor que corporativo, ¿cierto? Porque en este caso es el ministerio quien es el autor de ello. Entonces, lo coloco acá, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional de Plan. Incluso son dos autores. Es un documento que publica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con el Departamento Nacional de Planeación. Son dos entidades que publican ese libro y lo publicaron en el 2014, en la página 27, disculpe, está este párrafo. Entonces es una cita basada en el autor. ¿Por qué? ¿Por qué es una cita basada en el autor? Acabo de mencionarlo, porque coloco entre comillas al final el autor. No le estoy dando relevancia, ¿cierto? Ahorita vamos a poner en contexto o reflejar un ejemplo de cuando le doy importancia al autor en una cita de más de 40 palabras. Voy a leerme por aquí, corporativo, ¿sí? En este caso es una entidad, hablo de corporativo cuando no se refiere específicamente a una persona o a un grupo de personas, que tendría que colocar el nombre, el apellido, disculpe, de esa persona. Espera a ver. Sí, es la norma séptima edición. Si realmente en cita de referencia esto no cambia, citas y referencias en estos aspectos no cambian la sexta y séptima edición, sigue siendo igual a lo que se venía realizando. Dice por aquí Alex Velázquez, si por ejemplo en la página donde buscamos hay una referencia, escribimos según de la parte de donde sacamos o cogemos directamente la cita. Pues ahí no entiendo, pero sí voy a responderlo desde lo que entiendo. ¿Qué tomo ahí? Tomo, si es de una parte exacta del texto de un libro que está por allá, entonces, ¿qué datos tomo? Sé que el libro es de un autor. ¿Qué tomo de esa página? Pues como es textual, entonces ¿qué tomo de ese libro? Pues tomo la página donde saqué eso. Saqué ese fragmento, ¿cierto? Creo que he respondido, no sé. Disculpe, por acá salió la mascota en estos tiempos de teletrabajo. Bueno, no sé si Alex le he respondido, pero me contextualizas, por favor, ahí por el chat. ¿Cuál es el número de máximo de palabras que se...? Bueno, aquí no ponen un parámetro, dice menos de 40 palabras, más de 40 palabras, pero gracias por esa pregunta, Estefan, porque aquí viene un ejercicio de lo que hablábamos anteriormente, de la importancia de no solamente por dar los créditos al autor, de citar y referenciar por dar los créditos al autor, sino también por generar conocimiento. Yo no puedo presentar un ensayo solamente, digamos que el ensayo sea de 3 páginas que le pida el docente, y yo solo colocar desde el inicio solamente cómo lo expresa frente al tema tal, y comienzo a pegar cita tras cita, pues entonces a veces cuando uno como lector ve el texto y dice, pero ¿a dónde está la idea? Sí, cita, claro, no está negándole que eso es de determinado autor, pero ¿dónde está el aporte personal sobre eso que está citando? Entonces se supone que, así como está en el ejemplo, se supone que previamente, yo cito acá este fragmento del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional este fragmento, pero yo antes he hecho todo un análisis sobre
sobre lo que yo entiendo y lo que aporto frente a ese fragmento. De ahí la importancia de que en su generalidad, siempre que citemos algo, siempre hagamos una explicación, interpretación y aporte, o incluso puede ser una crítica de que no estemos de acuerdo con eso que expresa el autor. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta. La idea es que tampoco exageremos en las citas textuales. La idea es que haya también una interpretación de lo que cito, un aporte puede ser para decir no estoy de acuerdo frente a lo que menciona el autor tal cuando dice esto, o estoy de acuerdo por esto y esto, pero siempre que haya ese aporte personal frente a lo que cito, porque puedo ir de cita en cita, pero ¿dónde está mi aporte, cierto? Bueno, si son exactamente 40 palabras, van en Sagría, sin Sagría, no, ya mencioné, creo que Estefan, ya dijimos que cuando son menos de 40 palabras, va dentro del texto entre comillas. ¿Sí ves la diferencia de esta cita textual de más de 40 palabras, a diferencia a la anterior, que iba dentro del propio texto? Esta tiene menos de 40 palabras. ¿Qué diferencia hay? Hay dos diferencias. ¿Quién me las dicen? Una, estas dos citas son textuales, las cogí tal cual, frente a esta de más de 40 palabras. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos diferencias. Una, que la de menos de 40 palabras va dentro del propio texto. No tengo que ponerlo en un párrafo aparte, no, simplemente para diferenciar que es de menos de 40 palabras y que no se confunda frente a mi aporte, simplemente lo coloco en comillas. Eso, entre comillas, diferencia que esto es la cita y que lo demás es un análisis que yo vengo realizando. ¿Se dan cuenta? Cuando es una cita ya de más de 40 palabras, entonces lo que hago es ponerla en un párrafo aparte y hago pues mención del autor, de la fuente y el año y la página, porque pues es una página, es una cita textual, debo seguir poniendo la página, ¿cierto? Porque la tomé tal cual, sino que tiene esos parámetros, no lleva comillas. ¿Por qué no lleva comillas? ¿Quién me dice por qué no lleva comillas? ¿Por qué no lleva comillas? Ya respondo por allí la pregunta que me hacen. ¿Por qué no lleva comillas en este? ¿Por qué creen? Que infieren. ¿Por qué infieren que en este ejemplo no lleva comillas? Este ejemplo de más de 40 palabras. A ver. Unito, por favor. Disculpe, es que me quedé dejé el chat por allá arriba. Discúlpeme, qué pena. Me quedé leyendo. Sí, porque ya no hay necesidad de identificar, como va aparte, como está en un párrafo aparte, no hay necesidad de identificar que es una cita. Simplemente, ¿cuál es la diferencia? La sangría. La sangría es la que me dice que es una cita de más de 40 palabras. Como lo pueden ver, es la sangría la que me dicen. No hay necesidad de ponerlo en comillas, porque no está dentro del texto que yo vengo aportando y porque está con la sangría. Listo. Bueno, hay muchas, es que hay 257 personas y están todos publicando en el chat. Bueno, yo estoy respondiendo lo que más, al igual, ahí, venga, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos bien de tiempo, podemos ir resolviendo algunas preguntas. ¿Se puede ubicar las citas antes de los aportes personales? No entiendo esa pregunta. Las citas antes de los aportes. Sí, claro, sí, ya lo entendí. Sí, sí es posible. O sea, tal como aquí yo primero hago un aporte personal, hago una inferencia y luego justifico con una cita textual. Pero ustedes podrán también, ahorita van a poder hacer, creo que añadí un ejemplo, ustedes pueden colocar la cita y luego, pues, lógicamente tienen que darle una antesala, redactar algo para decir que viene una cita, y ahí sí viene el análisis, ¿no? El aporte personal. Entonces, eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Yo me refiero, bueno, por acá otra vez sale, disculpe, creo que fue la duda que tenías anteriormente. Yo me refiero que si, por ejemplo, al buscar encontramos en una publicación corporativa como el periódico El Tiempo y ellos hicieron una citación en un párrafo publicado, al nosotros hacer la citación en nuestro trabajo citamos según el artículo corporativo o utilizamos, eso se llama doble cita, una cita de cita. Cuando pasa, eso también puede pasar. En los periódicos pasa mucho, porque como son una fuente informativa, simplemente pueden tomar otra fuente para poner en contexto determinado comunicado. Cuando es un libro,
A veces pasa cuando ellos están, sí, pasa también mucho, cuando ellos analizan determinado texto, pero ¿qué recomiendo? Es una buena pregunta, Alex, porque creo que se me había pasado. Cuando pase eso, podemos hacer una cita de cita. Aquí no puse un ejemplo, pero voy a decirles cómo es una cita de cita. Una cita de cita es, entonces, según cómo voy a expresarlo, espero me entiendan, como si estuviera redactando. Entonces, según, bueno, entonces digo, según el tiempo 2020, el periódico El Tiempo 2020, coma, citando a Tamayo 2014, expresa y comienzo a hacer mi cita, ¿viste? Entonces expreso que sí, está en el tiempo, pero que el tiempo citó a Tamayo. ¿Cómo coloco esa cita? Entonces coloco, según el tiempo, abro paréntesis, 2014, cierro paréntesis, citando, y la segunda cita, a Tamayo 2020, entonces lo coloco dentro de un paréntesis, o sea, a Tamayo lo coloco dentro de un solo paréntesis. Aquí no puse un ejemplo para haberme hecho entender, pero tengo que expresar eso. Ahora bien, aclaro, Norma Zappa, ¿qué dice frente a ese proceso? Recomienda, aunque da una forma de cómo hacer una cita de cita, una explicación, dice, dentro de uno de los análisis de Norma Zappa, dice que recomienda que cuando pase eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Se sugiere ir y consultar la fuente original para citar nosotros directamente la fuente. Podemos hacer la cita de cita, pero ¿por qué nos vamos a la referencia, buscamos la fuente y vamos y leemos exactamente lo que dice el primer autor o la fuente primaria y citamos directamente la fuente? Eso es lo que recomienda Norma Zappa, porque se puede prestar para malinterpretación tal vez desde la perspectiva que lo está citando el autor. Pero si nosotros vamos y citamos desde nuestra perspectiva para justificar lo que estamos diciendo, pues puede ser más oportuno. Creo que así respondí el interrogante. Esos puntos con corchetes, en el ejemplo en el ejemplo del párrafo aparte, siempre van, no, Beatriz, no, esos corchetes, esas llavecitas allí con los punticos, hacía referencia a que lo he colocado ahí porque exactamente ese párrafo que coloco copiado textualmente no inicia, no es un inicio de párrafo, es una idea que está en la mitad de una expresión que menciona el autor. Entonces, yo, para no copiar toda esa otra idea, el párrafo del cual se desprende esta idea, y porque yo considero que es esto lo que me interesa, entonces coloco esos corchetes, y eso me da a entender de que esa idea, previamente a ese fragmento que copio aquí, viene una idea del autor, pero que yo solamente me he tomado esta parte y que posteriormente a esta parte también vienen otros fragmentos. ¿Sí me hago entender? Es decir, que no es un párrafo aparte. Bueno, creo que sí, que es sangría. La sangría, bueno, voy a explicarlo, pero bueno, la sangría es el espacio que hay entre la margen del documento y donde yo empiezo a escribir mi texto. Como puede ver, la sangría del ejemplo de la cita que estoy haciendo, el espacio desde el margen, aquí no hay un margen específico, pero se supone que es una imagen copiada de mi texto, doy un espacio, incluso está más pronunciado que el párrafo anterior, como pueden ver, ¿no? Es de 1.27 centímetros. ¿Listo? Bueno, y no me voy a tener porque creo que ahí ya, imagínate, ahí estoy leyendo por ahí a unos mensajes y van 33 mensajes, entonces creo que si sigo leyendo me voy a atrasar allí. ¿Listo? Después al final damos la palabra para seguir avanzando. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, por favor, siguiente tema. Sí, Camila, creo que ya, bueno, aquí había señalado, ya ustedes podrán darse cuenta. Claro, hasta aquí nuevamente pregunto, porque creo que para Camila ya. Aquí hay dos autores, como pueden ver. Yolanda, aquí hay dos autores. Mira, estoy citando dos entidades. Esta es la manera como se cita. ¿Listo? Ok. Si fueran dos personas, entonces sería el apellido de las dos personas. Por ejemplo, mi apellido, Camelo, coma, y Suárez. Suárez sería la otra persona. Esa sería la manera. Y se usa la palabra, no, en español, la palabra et
es cuando et al, como lo coloca Angélica Rojas, es cuando, ahorita lo voy a explicar, cuando son más de 3 autores. Cuando son más de 3 autores, se coloca el et al, que es el CET, que significa I en latín, y al, los demás, es la pronunciación de los demás y el todo. Entonces, cuando son de más de 3 autores, se coloca el primer autor, Tamayo y et al, o sea, Tamayo et al, que significa Tamayo y los demás, que se supone que hay más autores, pero que no vamos a colocar aquí. Si son menos autores, son menos de 3 autores, por ejemplo, 2 está aquí como lo he colocado, pero si son, por ejemplo, los 3 autores, se deben colocar los 3 autores. Entonces, Tamayo, coma, Gutiérrez, coma, y Pinzón, por así decirlo, ¿no? Se deben colocar. Si son más, si se coloca esa abreviatura que dice por allí, ¿quién la mencionaba? Angélica Rojas. Bueno, paso al siguiente tema. Vamos a ver esta es una cita basada en el texto. La anterior era basada en el texto, ¿no? Y ahora, ¿cuál es una cita basada en el autor? Acá estamos, el mismo ejemplo, este es el mismo ejemplo, simplemente lo he replanteado para hacer ver cuando yo quiero darle relevancia al autor. Entonces, este es el mismo ejemplo, tal cual, sino que yo he hecho el ejercicio y he colocado el antesala, que vengo yo redactando mi texto, simplemente al final te digo frente a lo anterior, es decir, frente a lo que yo expreso, frente al análisis que yo hago. Entonces, frente a lo anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Departamento Nacional de Planeación, en este caso son docentes corporativos, 2014, expresa, aquí, discúlpenme, tal vez cuando lo estaba redactando coloqué 2 palabras, describe, discúlpeme, iba una, que dichas experiencias han posibilitado a través del turismo comunitario, y comenzó a dar como una interpretación, y coloco en el siguiente, es una cita de más de 40 palabras, pero como le estoy dando relevancia al autor, entonces, ¿qué coloco allí abajo? Hago la misma recomendación, es decir, como es de más de 40 palabras, va en un párrafo aparte, pero ¿qué información me hace falta? La página, ¿cierto? No debo colocar comillas porque es una cita de más de 40 palabras. ¿Listo? Es la misma cita. ¿Dónde está mi barra? Es la misma cita. Es la misma cita, sino que aquí, discúlpeme, voy a volver un momentico. Aquí, como pueden ver, yo lo que quise dar a entender es que aquí estoy basando las citas en el texto, es decir, no estoy dándole relevancia al autor. Simplemente hago el análisis, copio textualmente la idea del autor, pero lo relaciono. En cambio, en esta yo quiero dar relevancia que fue el Ministerio de Comercio y el Departamento Nacional de Planeación quien expresó eso, porque tal vez en mi texto es interés mío darle relevancia a él. Entonces, como puedes ver, va al ministerio sin paréntesis, solo coloco en paréntesis el año y coloco en párrafo aparte la cita textual, disculpe, y junto con la página. No coloco comillas porque es de más de 40 palabras. ¿Listo? Por favor, me confundí. A partir de la revisión estamos hablando acerca de los autores. Ahorita vamos a poner uno en contexto, Yami, no se preocupe. Solo es importante tener en cuenta que cuando son más de 3 autores, debo usar esa abreviatura que usted hace mención allá, que dice et al. Ahorita vamos a poner algo en contexto donde se ve un ejemplo, creo que relacioné uno. Cuando son menos de 3 autores, se deben colocar los apellidos de los 3 autores. ¿Listo? Ok. Alguien me decía por ahí, ¿qué sangría? ¿Cómo coloco la sangría? La sangría la puedo colocar, si yo le doy al siguiente párrafo, espacio, al siguiente párrafo, y es tipo, oprimo, disculpe, oprimo esta tecla de tabulación, le doy dos espacios, automáticamente da este espacio de sangría. ¿Sí me hago entender? Con 2 espacios doy ese. ¿Listo? Antes del año siempre va la coma. Sí. Disculpen, antes del año, no, ahí se me fue esa coma. Muy bien, hay que reconocer. Sí, me fue esa coma. No va esa coma. Va.
el autor y inmediatamente entre paréntesis el año, ¿listo? ¿Ok? Sí, muy bien. Tiene una medida especial. Sí, Camila, la sangría es de 1.1, puede ser 5 espacios o 2 espacios con el tabulador, o para estar seguros la regla milimétrica que tiene Word, asegurar que quede en una distancia de 1.27 centímetros. ¿Listo? Bueno, ¿qué hemos abordado hasta aquí? Solamente citas textuales cuando son de menos de 40 palabras y cuando son más de 40 palabras, ¿cierto? Citas textuales cuando quiero darle relevancia al autor o cuando quiero solamente citar al texto, nada más, no me interesa darle relevancia al autor. ¿Claro? Por favor, dime si está claro hasta aquí. Sí, sí, no, que hay muchas preguntas, pero creo que las vamos resolviendo, ¿listo? Más adelante cuando vea ejemplos en contexto y vamos a, incluso hay un ejercicio práctico. Bueno, profe, y cuando yo realmente no quiero, me he encontrado un texto, pero yo no quiero copiarlo tal cual, sino que yo quiero decirlo con mis propias palabras. ¿Puedo? Claro que puedes. Incluso esas citas, considero yo que, y no solamente yo, ya otros autores lo dicen, incluso académicos, docentes, lo dicen que cuando el autor, el estudiante o quien está escribiendo, interpreta, hace citas parafraseadas, es decir, haciendo un ejercicio de interpretación y sin necesidad de copiar tal cual como lo expresa el autor, es mucho más valioso porque sabemos que la persona quien está haciendo la cita pues ha hecho todo un esfuerzo de interpretar, valga la redundancia, de decirlo en otras palabras, y de interiorizar la idea que expresa el autor y la está explicando, es decir, está haciendo un ejercicio de, de análisis, por así decirlo. Sí, lo está modificando con sus propias palabras, pero lo estás contando. Es muy diferente cuando yo salgo aquí a la cuadra y hay una situación, un robo, y yo voy y le cuento a mi familia, a mi amigo, mira, hubo un robo allí sin agregar ni colocar nada que no sea cierto, pasó esto, lo interpreto a mi manera, ¿sí es? Sin colocar intereses propios, ¿no? Lo interpreto con mis palabras, doy a entender lo que yo vi allí en el texto o vi en la situación, ¿ok? Cuando aprofundizo para entender y comprender la idea. Sí, muy bien, Beatriz. Venga por aquí, discúlpame. Ay, se me volvió la cara. Eso es verdad, si lo modifico con mis palabras, pero que quiera decir lo mismo, entonces hay que referenciar. Sí, eso es muy importante, Beatriz, porque hay situaciones y eso no se debe hacer en las paráfrasis o en los textos, en las citas parafraseadas. No podemos caer en la tentación, y ojo aquí, de acuñar determinada cita, aunque el autor no sea la idea del autor, yo la esté tomando y la esté acomodando a mi interés. Ojo con eso. Eso sería algo no adecuado. No, tengo que ser objetivo sin propiciar allí un interés muy particular de acomodar la cita para que justifique lo que estoy diciendo, ¿no? No hay que hacer eso. Entonces, si yo no logro, hay ideas de un autor que no logro tal vez explicarlas de otra manera, porque es eso, especialmente cuando son autores clásicos, por ejemplo, en la psicología o en la filosofía, hay una frase tal cual que por más de que yo intente expresarla, interpretarla en otras palabras, voy a terminar diciendo lo mismo, pues no, hago una cita textual, ¿no? Eso no está mal. Hago la cita textual después de esa cita textual. Yo expreso mi análisis, listo, ok, perfecto, pero no hay problema, ¿ok? Dice Lu que se fue el audio. ¿Es verdad? No, por favor, creo que de pronto hay algunos que pueden tener dificultad. No, ok, muchas gracias. Listo. Bueno, voy a acomodar. Bueno, entonces, ejemplos. Vamos a ver, pregunto. En este ejemplo que estoy suponiendo aquí,
son ejemplos de citas, no es una pregunta, disculpe, son ejemplos de citas parafraseadas. Entonces, aquí, por ejemplo, tomo una cita de Mora, Forero y Borges, que hablan del turismo ambiental. Entonces dice, una de las características del turismo ambiental comunitario está relacionada con la sostenibilidad, desde la cual se posibilitan nuevas formas de concebir los recursos naturales. Eso es una interpretación que yo hago del texto, esa es la idea de ellos, simplemente yo lo explico con mis palabras o en 2 líneas y sin necesidad de copiar tal cual lo que ellos dicen, y reconozco que ellos son los autores. Hay 2 autores, en este caso, Mora Forero y Borges. Ustedes me dirán, profe, ¿y por qué Mora Forero tiene 2 apellidos y Borges 1? ¿Por qué creen? Que allí, vamos a inferir, después yo les voy a decir por qué. ¿Por qué Mora Forero? ¿Por qué no me hubiese quedado solamente con Mora y Borges? A ver, a ver, no, tranquilo que aquí no vamos a decir, no, está mal, no, simplemente vamos a suponer, vamos a inferir. No es el autor, sí es el autor principal, pero no es por ello. Es un apellido compuesto. Sí, Wilmer, es un apellido compuesto. ¿A qué me refiero con un apellido compuesto? Puede ser que el autor Mora, al momento de que hizo esa publicación, se dio cuenta de que antes de él, y mucho tiempo antes de él, hay otros autores que investigan en su área o son reconocidos que son Mora, son de apellido Mora también. Entonces, para no crear confusiones, entonces dicen, no, yo no quiero realmente, no quiero crear confusiones que me crean que yo soy ese autor, entonces voy a colocar, como hay muchos Moras, muchos de apellido Mora, entonces voy a colocar Mora Forero con mi otro apellido. Entonces, usted a la revista, al libro, a quien lo vaya a publicar, le dice, por favor, que me citen Mora Forero. Usted lo establece. Hay páginas que incluso cuando uno va a mirar el artículo de la revista, el artículo de la revista inmediatamente le dicen cómo citar cómo, ellos definen cómo quieren que se le citen. Entonces, en este caso, creo que ha quedado claro, entonces, ¿cierto? Entonces, aquí estoy colocando, parafraseando la idea de Mora, Forero y Borges, que fue una idea de un trabajo que publicaron ellos en el 2018. No coloco comillas. ¿Por qué no coloco comillas? Porque es un texto porque no es una cita tal cual, no es cita directa, simplemente es una interpretación. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma APA frente a eso solo basta con parafrasearles, explicar la idea o hacer la interpretación, colocar los autores y el año, nada más. No debemos, incluso es mucho más fácil, por eso es que a veces sugiere uno que los estudiantes hagan citas indirectas, así de pronto no se complican con toda esa información que vimos en las citas textuales. Por acá dice, podría colocarse Mora Forero siempre y cuando ellos lo digan. Uno a veces cuando no ve la información, uno puede colocarlo en el texto que uno esté leyendo, generalmente ellos dicen cómo se les cite. A veces colocan, por ejemplo, ese guión, Camelo Ciro, citar como Camelo Ciro. Ellos establecen, ¿no? El autor establece cómo, si no está la información, simplemente podrían colocarlo así como lo indicas. O no importa si él no lo señala, ¿no? La idea es que se le reconozca tal cual como él. Y si no dice que el autor, si no dice que ese tal se le Mora con un apellido compuesto, con una citación compuesta allí, simplemente coloco un apellido, ¿listo? Ya creo que respondí a eso, porque no es textual, porque no es textual, no estoy copiando tal cual, hice una interpretación. Ustedes podrán buscar esto y no, simplemente estoy dando una explicación de lo que ellos expresan, de esa definición, ¿no? He cambiado allí con otras palabras, he dicho lo que ellos expresan. Sí, podría llamarse un resumen, yo me quedaría más como una interpretación, porque el resumen es decir tal cual, pero no hay un ejercicio de análisis. Y yo creo que cuando se hace una cita debe haber más que un ejercicio de resumen, debe haber un ejercicio de interpretación y análisis. Y cuando hay una interpretación y análisis frente a un tema o una expresión, una cita, disculpen, pues voy a explicarlo, voy a dar cuenta de ello.
eh, hay diferencia en ello. Yo me quedaría con decir que en cita hablemos de análisis, ejercicio de interpretación y análisis. Incluso cuando hicimos la definición arriba, al iniciar, no dijimos un resumen, no. Entonces, claro allí. Colocar una coma, no, tal cual, sí es importante colocar una coma, sí, y así tal cual como está ahí, con Moreno es la manera adecuada, ¿listo? Para que no se preste, porque a veces cuando no se coloca la coma, se malinterpreta de pronto cuando son apellidos en inglés, se malinterpreta como un solo apellido, entonces, o en otro idioma, ¿no? Sangría siempre se coloca en el... Sí, bueno, la sangría siempre se coloca, esa sangría que ustedes ven al inicio del párrafo, en norma Zapa, siempre se coloca en todo el texto. Esto no tiene que ver nada con cita y referencia. Ojo, si es el espacio que hay al iniciar cada párrafo, en estos aquí que estoy dando, eso es un lineamiento también de norma Zapa. Dice que en un texto, según la norma Zapa, el primer párrafo de cada, la primera línea de cada párrafo debe ir de esta manera. ¿Cómo lo coloco? Señalo el texto, voy a la opción de párrafo y allí me dice sangría, primera línea. Ahí está la opción para escogerse. Cuando es estado del arte, no entiendo, tendrías que, Diana, ponerme en contexto. Cuando espacio entre párrafo y párrafo, simplemente un espacio depende, o sea, yo vengo escribiendo, doy espacio, paso al siguiente, no hay que colocar dos párrafos, simplemente un espacio. ¿Listo? Hay medidas diferentes a la sangría, si es de texto normal o cita. Hay medidas de sangría, si es importante. No, simplemente ya viene en Word, ya vienen configuradas. Cita la sangría primera línea, sangría francesa, que ahorita vamos a ver un ejemplo también para la sangría francesa en cuanto a los... No, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que tiene que ver cuando coloco las referencias, si se coloca una sangría francesa, pero no me voy a quedar aquí, ¿listo? Si no me quedo explicando y me disculparán. Y bueno, creo que aquí quedó claro, ¿no? ¿Cierto? Ah, bueno, aquí ustedes pueden darse cuenta que es la misma cita, pero en la primera, ¿qué hay de diferente frente a de la primera a la segunda? La primera es una cita parafraseada, basada en ¿qué? En el texto. ¿Por qué? Coloco los autores entre paréntesis, todo, y no le estoy dando relevancia. Y en el segundo ejemplo, estoy dándole relevancia a los autores. Según Mora, Forero y Borges, una de las características, no sé si ustedes logran notar, cuando yo lo leo, la relevancia que le estoy dando al autor. Esa es una cita basada en el autor. ¿Ok? Sí, exacto. Muy bien, Camila. Bueno, entonces sigamos aquí. Vamos a ver qué había. Sí, ya había olvidado que había puesto ese interrogante. Bueno, tal como lo explico aquí, ¿cierto? Bueno, ejercicios. Bueno, entonces yo tengo aquí, quiero que solamente, estos son mis ejercicios visuales. Yo quiero que ustedes me expresen, según lo que hemos visto anteriormente, me expresen aquí por el chat, qué cita he desarrollado en este párrafo. Como ustedes lo pueden mirar, no, profe, es una cita textual de más de 40 palabras, no sé, basada en el texto. Si quiero que me expresen qué tipo de cita es esta, por favor. A ver, cita de menos de 40 palabras, pero hay varios detalles, hay más de 40 palabras. ¿Es basada en el autor o no? Quiero que me coloques aquí, es menos de 40 palabras, sí, ¿por qué? Porque tienen, a ver, basada en el texto, bueno, listo, bueno, yo creo que ya. Entonces dice por acá, basada en el autor, sí, claro, estoy dándole relevancia al autor, a veces, sí, muy bien. Textual de menos de 40 palabras, basada en el autor, sí, basada en el autor, sí. Está entre comillas, claro, es una cita de menos de 40 palabras, ¿qué hace? ¿Qué me da a entender que es una cita de menos de 40 palabras? Porque está entre comillas y está inmersa dentro del texto. Como pueden darse cuenta, está dentro de la estructura del texto que yo estoy redactando, como lo pueden ver, ¿no? Muy bien, por los que
lograron allí, muy bien. Bueno, listo. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, no se ve el ejemplo completo. Que no sé a qué te refieres, Diana. Son menos de 40 palabras, destacando el conocimiento del autor y entre comillas la página. Muy bien, exacto. Listo. Bueno, por aquí vamos a ver el siguiente. Otro ejemplo, por favor. Aquí hay dos ejemplos. Bueno, un ejemplo, disculpe. A ver, ¿qué tipo de cita es esta? A ver, sí, hay dos ejemplos. Hay dos ejemplos de citas. En el primer párrafo, ¿qué cita es esa? En el primer párrafo, donde dice la definición del turismo, se encuentra articulada la concepción de territorio. La primera es una parafraseada. ¿Tiene cuántos autores? Tiene 3 autores, como se pueden dar cuenta. Entonces coloqué Palomino, Gasca y López, 2016, es una cita parafraseada. ¿Por qué es parafraseada? En ese primer párrafo no tiene comillas. Está basada ¿en qué? Esa primera cita está basada en el texto o en los autores. Basada en el autor, muy bien, Alejandro. Sí, exacto. La segunda, en el segundo párrafo, disculpe, es una cita basada en el texto, ¿sí? Basada en el texto y menos de 40 palabras. ¿Por qué? Porque está entre comillas, como lo podemos ver, cita textual, ¿no? Cita textual de menos de 40 palabras basada en el texto. ¿Sí? Claro, hasta allí. Creo que no hay dudas. Bueno, esto es un ejercicio visual. ¿Listo? Ahorita pasamos a uno práctico que ustedes se tomarán el ejercicio de hacerlo allí. Bueno, aquí hay varias citas, por favor. Bueno, en el primer párrafo pueden encontrar una cita que, a ver, Diana, a ver, ¿quién le dice a Diana en el primer párrafo qué cita menciona, qué tipo de cita hay en el primer párrafo? Paráfrasis, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es paráfrasis? Porque no estoy colocando comillas, simplemente estoy citando al autor, las ideas que yo abordo en ese texto, el primer párrafo, simplemente parafraseo, incluyo tal vez allí unas ideas mías y cito al autor. ¿Viste? Bueno, ok. Incluso, como ustedes pueden... mira, aquí hago el ejercicio del et al, quien estaba preguntando. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la sigla en la que se denomina ese programa, y et al. ¿Qué quiere indicar eso? Et al. Ahí hago uso de la abreviatura et al. Quiere decir que ese autor, que ese texto, él es el autor principal, pero que como coautores hay otras organizaciones u otras personas, más de 3 personas. Eso quiere decir más de 3 personas. Si fueran 3, simplemente colocaría allí los 3, pero en este caso hay más de 3, entonces coloco et al. Si son 20, no me voy a poner a colocar el apellido de las 20 personas, ¿no? O de los 20 autores corporativos, ¿no? Simplemente coloco el primero y el al. ¿Cómo sé cuáles son los demás? Esos detalles los voy a saber en la referenciación al final del texto, si debo colocar todos, ¿ok? En el segundo, ya lo mencionaron, es una cita, a ver, por aquí ya lo habían dicho, basada en el texto, con más de 40 palabras. Sí, muy bien, sí, porque tiene la sangría, como se pudieron dar cuenta. Sí, muy bien. Ahí varios están ya logrando comprender. Es basada en el autor, porque lo colocó todo el autor, el autor incluso como se pueden dar cuenta, es la misma cita, sino que en una la hice pues lógicamente haciendo relevancia al tema de menos de 40 palabras y más de 40 palabras. No, disculpe, parafraseada y más de 40 palabras, ¿listo? Pero muy bien ahí. ¿Desde cuántos autores se puede empezar ya mencioné, desde más de 3 autores, más de 3 autores, ¿listo? Bueno, y entonces ya como hicimos el ejercicio visual, yo quisiera, una cosa es enfrentarse uno con el ejercicio aquí y voy a tratar y les quiero invitar a que hagamos este ejercicio. Yo tomé esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que define qué es el coronavirus. Disculpe que esté con el tema aquí, pero bueno, me parece oportuno que lo hagamos frente al tema.
Esa cita es una cita textual, o sea, no lo quise citar porque yo quise traer la definición para que ustedes hicieran el ejercicio, no cité ni nada. Y traje esos datos porque no me iba a traer toda la página al pantallazo, ¿no? Simplemente me traje esa definición tal cual como la define la Organización Mundial de la Salud, la define la Organización Mundial de la Salud, fue publicada en la página web, en su página web en 2020. Recordar que para cuando se cita algo textual debemos colocar, como no hay una página, solamente se coloca PARR punto, que significa párrafo, ¿listo? Porque en las páginas web no hay páginas, ¿no? Simplemente uno lee por párrafos. Entonces, fue extraída del primer párrafo, esa definición fue extraída del primer párrafo de la página, y quisiera que ustedes aquí hicieran el siguiente ejercicio, no vamos a tardar, hicieran una cita, alguien que se atreva a hacer una cita directa, es decir, una cita textual de menos de 40 palabras basada en el autor, con esos datos. Y otra persona u otras personas que se atrevan a hacer una cita indirecta, es decir, parafraseada, basada en el autor. Quisiera que alguien se atreviera, vamos a dar unos segundos, indicar aquí que voy a escribir aquí, como es una página, ya sabemos el autor, pero como es una página web, disculpe, no, si vamos a señalar, en el caso de que sea una cita textual para decir la página, como no hay un libro ni nada, sino es una web, entonces decimos la abreviatura de párrafo sería esta que he colocado aquí. Disculpe todo el chat aquí. Esa sería la abreviatura para ayudarle un poco porque no di ejemplos de ello. Entonces quisiera que por favor hiciéramos el ejercicio, nos atreviéramos a hacer el ejercicio. Estamos bien de tiempo. No sé, escribámoslo allí, lo podemos hacer, copiar allí, todos están seguramente desde un computador, la redactamos allí en un Word y lo copiamos. Voy a guardar silencio para que hagan el ejercicio. Listo, además voy a dar un minuto, está bien, ¿cierto? ¿Un minuto? Sí. Con Sabina, profe, mientras los participantes realizan el ejercicio, hemos tenido varias preguntas generales de si se puede compartir esta presentación y pues directamente pues si se puede compartir el enlace de grabación. Sí, claro, por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Yo soy un invitado, por mí no hay problema que compartan la grabación y por supuesto mi presentación, no hay problema. Ok, muchísimas gracias, profe. Entonces, aclarar a los participantes que por el medio del enlace de registro de la segunda sesión, vamos a solicitar el correo para, asimismo, pues enviarles esta información. Yo voy a vamos a dar 2 minuticos precisos, los voy a contar a partir del momento para que hagamos el ejercicio en silencio y yo sé que la idea es que ustedes lo intenten, atrévanse y así si cometemos el error no hay problema, ¿listo? Recordarles que la segunda sesión es el día 9 de junio a las 2:30 de la tarde. Por este mismo enlace.
Bueno, Daniel pone aquí en contexto una cita que trae por allí, seguramente es para compartir si, qué tipo es. Aquí es una cita como lo podemos ver, no es del ejercicio, pero cita a un autor Fisas del 2012, afirma que está haciendo una cita textual de, de menos de 40 palabras, lógicamente, porque lo está citando en el mismo, entre comillas, colocando la página. Sí, y recordar, sí, muy bien, sí, es una cita adecuada. Bueno, ya por ahí creo que ya ahorita les confirma por dónde van a poder compartir el enlace de grabación, van a compartir, dónde van a compartir el enlace de grabación, lo van a decir al final nuevamente. Bueno, según la OMS, entonces vamos al ejercicio. Dice por acá Marta Correal, según lo manifestado por la OMS, marzo del 2020, muy bien, las familias del coronavirus pueden afectar a animales y a las personas causándoles muchas afectaciones respiratorias. Sí, lo dices con otras palabras, sí. No hay, solo agregaría, bueno, disculpa que se me baja esto. Sí, muy bien. Incluso, y me pareció oportuno, coloqué marzo, me pareció oportuno que haya interpretado por qué coloqué el marzo del 2020 y no solamente coloqué el año. Y eso fue oportuno porque está en una página web, tal vez le haya hecho muchas publicaciones en esa página y es importante precisar que fue en marzo. Sí, muy bien Marta, allí hiciste muy buen ejercicio de citación, parafraseada y eso a entender, usa palabras claves allí, pero las interpreta o las dice de otra forma. Según la Organización Mundial de la Salud 2020, podemos decir que el coronavirus, permítame, sí, muy bien, solo agregaría, Melissa, que después de párrafo, esa abreviación de párrafo, según Norma Zappa, la abreviación es, disculpa, la voy a copiar aquí. Esa abreviación de párrafo es así como la estoy copiando acá. Entonces, párrafo, punto, o sea, esa es la abreviación, punto, el 1 y entre hay muchos ejemplos. Punto y el número 1, sí. Solo le faltó el punto, escribir bien la abreviatura. Solo le faltó eso. Sí, claro, Paula, por ahí Paula que estaba preguntando si podía compartir. Claro que sí, voy a abrir esto aquí para poder leer más la idea es que aprendamos en contexto. Ustedes, Daniel, tal cual, solo el 2020, faltó haberlo colocado dice, según la organización, 2020 debe estar entre paréntesis, por lo menos, ¿cierto? Dice allí, y también entre paréntesis el párrafo 1, tampoco está escrito correctamente, como yo lo P-A-R-R tildada la A, ¿no? Punto 1. El virus del coronavirus es una afectación que causa... ahí faltaron datos para el que se interpreta como 8, un numeral allí. Faltan datos. Falta el paréntesis, porque es que no se está colocando nada allí, ni el 2020, solo está diciendo párrafo Organización Mundial por la Salud, pero no coloca el año. Bueno. Sí. Paula Osorio, estoy leyendo aquí el ejemplo de Paula. Bueno, estoy mirando, aclaro. Si hay buenos ejemplos. Bueno, ya como pueden ver, voy a darles un ejemplo para que ustedes comparen. El hecho es que no. Aquí yo he hecho el ejemplo tal cual. He hecho el ejemplo aquí, tanto basado en el autor como basado en el. Permítame, yo corrijo acá. Permítame, yo chiquito esta ventana de mensajes de chat. Como pueden ver, algunos colocaron el autor, colocaron el autor y colocaron el párrafo, pero la abreviatura de párrafo, pero no colocaron cuál es el párrafo, ¿no? Por eso había dado esos datos.
Algunos no colocaron el paréntesis. Sí, esa cita que hace Jorge Linares, ahí está haciendo una cita basada en el texto, de menos de 40 palabras basada en el texto, no debió haber colocado el 20 en doble paréntesis, ¿sí ves? Entonces simplemente entre paréntesis, Organización Mundial de la Salud, coma, 2020, coma, párrafo 1. El coronavirus es una especie de la familia del virus que puede causar enfermedades tanto en animales. Sí, ahí también, Paula, sí, abriste paréntesis, OMS, abre paréntesis, ahí hay algo que no sé si. Entonces la cosa es OMS, marzo del 2020. Puedes ahí incluir el marzo del 2020, pueden hacer, o simplemente 2020. Y faltó, profe, ¿no te faltó el número de página? En el primer ejemplo es una cita indirecta, estoy parafraseando. Simple dice, de acuerdo con la información de la OMS 2020, el COVID-19 es un virus asociado y comienzo allí a interpretar. Hay muchos datos que de pronto van a coincidir, pero si usted ven esta definición, no es igual a la que yo estoy usando. Simplemente estoy interpretando la definición que ellos dan. En el segundo ejemplo, sí hago una cita tal cual. Yo considero que es importante, según ahí yo considero que es importante hacer énfasis en una afirmación que ellos hacen en la página, que es una infección respiratoria, entonces yo coloco eso entre comillas y coloco OMS 2020, párrafo 1, como se pueden dar cuenta. Entonces la primera es una cita indirecta o parafraseada basada en el autor, como lo pueden ver, resalto la OMS, y en el segundo es una cita directa, es decir, textual, de menos de 40 palabras y basada en el texto, ¿ok? Bueno, por aquí Joymi sigue poniendo unos ejemplos, creo que Joymi ya logró entender muy bien, Joymi Barrera, esa es cita textual, más de 40 palabras, sí, claro, sí, sé por qué lo dices, pero si lo colocáramos en un texto en Word, aquí no se puede, pues tendríamos que colocarle la sangría, ¿no? Y bueno, ya el último ejemplo aquí de Alejandro. Bueno, dice aquí, bueno, de Alejandro, según la OMS, sí, y acá dice, profe, si es una página web que no tiene fecha, sino se coloca, cuando es una página, si la página no tiene fecha, y suele pasar, a veces colocamos esta abreviatura que voy a colocar aquí en el chat. Esta es la abreviatura, entonces según la OMS, exacto. Y se le falta el punto, Faber, porque sin fecha, así como lo coloqué yo. S.F. así tal cual. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces acá. Esta es la última diapositiva. Dice acá. Importante aclarar. Es importante aclarar lo siguiente. Cuando el autor se cita un texto con más de dos autores, más de tres autores, disculpe, aquí me traicionó el cerebro aquí. Más de tres autores, coloqué en paréntesis 2, más de tres autores, ya había dicho. Cuando es una cita de más de tres autores, disculpe, se puede acortar haciendo mención del primer autor, ya lo había mencionado, acompañado de la expresión et al. Aquí pongo unos ejemplos no correctos. Por ejemplo, aquí hay más de tres autores: Martínez, Rodríguez, Mendoza, Palomino, 2012. Está incluso una cita para hacerse tanto basada en el texto como en el autor. No es la manera correcta porque hay más de tres autores. ¿Cómo se debe hacer? La manera correcta, por ejemplo, si fuera basada en el texto, sería Martínez et al. 2012. ¿Listo? Y si es basada en el autor, disculpe, la primera es basada en el texto. Si es basada en el autor, en el segundo ejemplo, colocamos Martínez por fuera del paréntesis, et al. Abro paréntesis 2012. Esa sería la manera adecuada. Un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de cuando son más de tres autores.
Finalmente, alguna definición. Finalmente, la ruralidad puede definirse, se puede referir al desarrollo rural en el cual contemplan estrategias y cito, etcétera, etcétera, sí, y abro paréntesis, Dirben et al, es decir, quiere decir que él y más de 2 autores mencionan eso en el 2011. Es una cita, aquí puede ver que es una cita parafraseada basada en el texto. ¿Listo? No, nada se coloca en cursiva, no se coloca, no, tal cual, así, no se coloca en cursiva, ¿listo? No se coloca en cursiva, no, Leandro, no, así tal cual como está, no se coloca en cursiva, tal cual como lo estoy colocando allí, no hay unos lineamientos que diga que se coloca en cursiva. Bueno, y yo creo, yo espero que hasta esta parte solo abordamos lo que es cita y referencia. Tal vez hubo por allá una parte que habían como 36 mensajes porque todos me escribían. Les pido disculpas, pero no me podía quedar allí porque la idea era tratar de proseguir y había muchas preguntas muy similares. Bueno, a este es el momento. Voy a tratar faltan 10 minutos para las 4:30, estaba programado hasta las 4:30. Voy a responder en 10 minutos, en 8 minutos más o menos las dudas, inquietudes que de pronto queden allí. Entonces me dice, profe, una pregunta, dice por acá Faber, ¿se puede usar pie de página en el escrito a la par con las normas APA? El pie de página se puede usar en normas APA siempre y cuando sea para notas aclaratorias, no para referenciar. En Incontec pasa eso, de que citamos y ahí inmediatamente en pie de página colocamos la referencia ya completa con un numerito. No, eso es para normas APA u otras normas. Digo, para normas Incontec, disculpe, normas Incontec u otras normas. En normas APA, el pie de página solamente es para una nota aclaratoria. Por ejemplo, si ustedes explican una idea y ustedes consideran que es importante hacer una nota aclaratoria, pero no la hago allí porque puede confundir, entonces la puedo hacer en el pie de página y hago la nota aclaratoria allí, describiendo esa palabra o, por ejemplo, hay una idea que en pronto pongo un contexto para explicar determinada tema, pero considero que debo ampliarla, entonces la puedo colocar como pie de página. No sé si me hice entender allí, Juber, creo que hacía la pregunta. Permítame, voy a ampliar esta ventana. El al en cursiva, no, Diana, no se coloca en cursiva el al cuando ven más de 3 autores. Profe, por favor, decir a rasgos generales cómo se aplica APA con portada, letra y eso lo vamos a hacer al final. Yo aunque voy a abordar solamente cita y referencia, yo por allí ya preparé esa parte como una información adicional para explicarles cómo debe ser una portada, el tamaño de la letra, el interlineado, incluso cómo se configura la página por márgenes. Entonces, pero eso lo tenemos para la próxima, entre 8 días. Así que te esperamos, cielo. ¿Cuál sería la forma si es afirmativa la respuesta? Faber me estaba preguntando. Sí, un ejemplo, por ejemplo, creo que era el pie de página. Entonces, por ejemplo, yo vengo hablando del contexto del posconflicto. El posconflicto es, estoy redactando un párrafo, hagamos el ejemplo aquí. El posconflicto es definido por la Organización de Naciones Unidas como el proceso que se ha definido en Colombia, Al final yo digo, no, pero es importante definirle a la gente qué es posconflicto. Lo puedo explicar en el mismo texto, pero también lo puedo colocar en el pie de página. Entonces abajo coloco posconflicto. Le coloco un numerito, puede ser allí en el texto, y abajo en el pie de página coloco el numerito y coloco posconflicto. Se define como, y hago la aclaración, ¿listo? Ese sería como un ejemplo, creo yo aquí. No, la portada lo vamos a hacer en el siguiente. Yo ya preparé eso, Daniel, pero lo vamos a hacer en el siguiente. Profe, ¿cómo accedemos a las diapositivas? Van a acceder por medio de la grabación. Ustedes le van a enviar el enlace. Ahorita Sabina va a explicar a dónde les van a enviar el enlace, creo que al correo. Y ustedes, Zoom ofrece la posibilidad de descargar el video. Entonces, no va a quedar en el enlace de Zoom, sino que pueden incluso quedarse con el video en MP4.
sería como la manera de acceder a las diapositivas. Envíe por favor la presentación por este medio. Nombres. Yo les comparto la presentación en PDF si quieren en la siguiente sesión. Membretes no deben ir en norma APA. No se sugiere, pues porque la idea es que en cuanto a presentación no se sugiere que vayan, no hablan, realmente no, en la traducción de la última traducción de inglés no habla de los membretes, pero yo creo que por presentación considero que no deben ir. Profe, esas citas se pueden acomodar en la parte de Word donde dice referencias. Word, es que Word viene, la última versión de Word viene con la sexta, la referencia, específicamente en referencias, viene configurado con la sexta edición. Tal vez la cita, ustedes la pueden configurar allí para que la coloquen en el texto con la aplicación que tiene Word allí, pero cuando vayan a colocar la referencia, como en referencia sí se van a ver unos cambios con la séptima edición, entonces si usan el predeterminado de referencias de Word, les va a colocar las referencias como sexta edición, entonces puede que haya allí unas dificultades. La idea es que, pues hasta Word, hasta el momento no he visto que haya actualizado esto. Yo creo que lo ideal es que lo hicieran manual, tal vez la referencia, pero eso lo vamos a aprender en la siguiente sesión. Puedes aclarar respecto a la portada, ya mencioné que lo íbamos a hacer en la siguiente sesión. Notas aclaratorias se citan en el texto. Estefan, el ideal es que se aclaren en el texto, dice Norma Zapa, pero si de pronto no queremos perder el hilo conductor de lo que estoy hablando allí y si yo hago la aclaración tal vez se pierde la idea, sí sería oportuno hacer un pie de página haciendo la nota aclaratoria con un subíndice en número y hacer la nota aclaratoria abajo, lo podemos hacer, pero solamente para eso, no para referencia. Si yo bueno, por acá voy a leer algunos porque hay muchas preguntas. ¿Dónde podemos encontrar o descargar la información? La traducción de normas, el documento, ustedes pueden en este momento el documento oficial de normas APA está en inglés porque no se ha traducido. Hay interpretaciones, documentos que ya han hecho este ejercicio que yo estoy haciendo de ir al texto, traducir y buscar otras fuentes y ver cuáles son las actualizaciones, pero no hay una traducción en español. Ustedes colocan normas APA en séptima edición y van a encontrar interpretaciones y traducciones que ya se han hecho. Sí, el mismo horario, bueno, creo que ya sería como oportuno, Sabina, que estabas divulgando que la presentación se va a compartir en enlace el próximo por sus correos. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Me confirma? Sí, señor. Vale, sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos hoy compartimos un enlace para el registro y este registro se va a tener en cuenta para el certificado. Bien, muchachos, si ustedes participan en las dos sesiones, se certifica a la persona. En el segundo encuentro se va a compartir el enlace y en ese enlace de registro de asistencia, que acaba de compartir Ángela Barrera en el chat, en ese mismo enlace va a aparecer en el segundo encuentro el espacio para el correo, pero en el segundo encuentro. En ese correo, a ese correo es que les va a llegar la presentación del docente que nos acaba de compartir y el enlace de grabación de las dos sesiones. ¿Entendido? La asistencia no cuenta. Sí, claro. Como les digo, la primera sesión y la segunda sesión, para los que participen en las dos sesiones, este encuentro, estas capacitaciones serán certificadas. ¿Bien? Bueno, pues muchísimas gracias por participar. Yo supuse por todos los comentarios y afirmaciones que compartieron aquí en el chat de que quedó en gran parte clara la información que compartí, ¿cierto?
Y pues con mucho gusto, Dios mediante, los esperaré entre 8 días, a la misma hora, por el mismo canal. Aquí nos veremos, ¿listo? Entonces, quedamos atentos, Sabina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, profesor. Muchas gracias, Sabina. Muchas gracias a todos. Entonces los esperamos dentro de 8 días. Muy amables.